Muy buenos días. Vamos a empezar esta sesión de síncope. Yo soy Javier Sabaté, trabajo en el Hospital de Bellvitge. Mi comoderador es el doctor Enrique Ricoy del Hospital de La Coruña. Y vamos a hablar de cuatro presentaciones sobre las novedades del síncope y las diferentes opciones terapéuticas y diagnósticas. Y para ello tenemos a cuatro cardiólogos muy experimentados en el tema del síncope. Y el primero va a ser el doctor Lacunza, del Hospital Virgen de Richaca de Murcia, que nos va a hablar del rendimiento del Holter de eventos en la realidad clínica. Cuando tú quieras. Vamos a ser muy estrictos en el horario, o sea que os pido, por favor, que os mantengáis dentro del tiempo dado. Muchas gracias. Hola. Sí. Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer a la organización la invitación a participar en el evento. Bueno, ¿por qué nos centramos en el rendimiento del Holter en la realidad clínica? Pues básicamente los estudios clásicos del Holter implantable estaban hechos en centros terciarios de alto volumen o se iniciaron como registros multicéntricos con criterios de inclusión y de exclusión muy rígidos, con lo cual probablemente los datos de todos estos estudios estuvieran parcialmente sesgados por la población elegida. De hecho, ya en el año 2010 el grupo de Brignole presentó un estudio en el que hablaba de las discrepancias entre la práctica clínica y las indicaciones reales de las guías en cuanto al Holter implantable en los pacientes con síncope no explicado. Esto era un estudio multicéntrico, más que un estudio, era un registro multicéntrico donde recogieron los datos de muchos hospitales italianos. En total juntaron 700 pacientes y de ellos, después de una evaluación inicial, pues 159 se quedaron sin explicación. De estos 159, 110 tenían indicación para REVIL. La indicación pues, era las que indicaban las guías europeas en ese momento. Síncope no explicado y cardiopatía estructural, bloqueo de rama o síncope repetido, más de 3 episodios en los 2 últimos años en un paciente mayor de 40 años. Realmente solo 21 de estos 110 pacientes llegaron finalmente a colocarse un REVIL. En total fueron 28 pacientes, lo cual implica que es un 17% de la población con síncope no explicado la que acaba poniéndose un REVIL. Bueno, con estos antecedentes, pues en el grupo de trabajo de síncope, del extinto grupo de trabajo de síncope de la sección, en el año 2006 nos planteamos realizar un registro, que era el registro REVIL, donde el objetivo era recoger los implantes de todos los hospitales interesados en participar pues, durante 1 o 2 años y ver realmente cuál era la experiencia clínica que teníamos en nuestro país con el REVIL. El registro se abrió en abril del 2006 y se cerró en diciembre del 2008 y participaron 41 centros de España y fue publicado posteriormente en el año 2013. En este registro participaron 743 pacientes, añosos mayoritariamente, con una edad media de 70 años y, como es lógico, pues con una comorbilidad importante, 47% hipertensos, diabéticos 16%, alteraciones en el electrocardiograma en el 33%, pero casi todos tenían una función ventricular preservada. En cuanto a las pruebas realizadas en este grupo, pues hubo poca incidencia de estudios electrofisiológicos en los pacientes antes de colocarse el dispositivo. Un 60% de los pacientes no se hizo estudio electrofisiológico y un 70% no se hizo prueba de basculación. La causa más frecuente del implante, pues, como todo el mundo puede imaginar, fue el síncope recurrente. Como teníamos una cantidad importante de pacientes, pues nos permitimos el lujo de hacer un análisis por subgrupos. Teníamos un grupo importante de pacientes con cardiopatía estructural, 160 pacientes, un grupo importante de pacientes con bloqueo de rama y también un grupo importante de pacientes con corazón estructuralmente normal, es decir, sin bloqueo de rama, sin cardiopatía estructural, sin canalopatía. Las características clínicas de los grupos eran diferentes. Por supuesto, los grupos de pacientes con corazón estructuralmente normal pues, eran más jóvenes y eran mayoritariamente mujeres, tenían menos comorbilidad, y el grupo de pacientes con cardiopatía estructural pues, tenía una función ventricular algo más deprimida. En este análisis por subgrupos, evidentemente, el estudio electrofisiológico se realizó con mucho menos incidencia, o sea,
se realizó con menor porcentaje en el grupo de corazón normal y la prueba de vasculación se realizó más en este grupo. La causa, la mayoritaria en todos, pues el síncope recurrente. Una vez que se implantó el REVIS, la media hasta el primer evento fue de 190 días, pero se vio que la mayoría de los eventos se acumulaban en los 2 primeros meses. El rendimiento global del dispositivo, es decir, se obtuvo un diagnóstico final a través del dispositivo en un 34% de la población. De ello, la mayoría de los casos eran pues, por bradicardia. Aquí tenemos algunos registros de distintos pacientes que participaron en este registro. En el análisis por subgrupos, lo que se vio es que, y para nuestra sorpresa, no había diferencia significativa en ninguno de los 3 grupos. Tanto el grupo de cardiopatía estructural como el grupo de bloqueo de rama, como el grupo de corazón estructuralmente normal, tenían una tasa de diagnóstico muy similares. Aquí podemos ver la tabla de supervivencia actuarial de los 3 en cuanto a eventos, era muy parecida y realmente, pues, bueno, la mayoría eran todos eventos relacionados con bradicardia y a lo largo del registro tuvimos una tasa muy, muy baja de complicaciones, tanto complicaciones locales del dispositivo como muertes en el registro. Hubo 18 muertes registradas de pacientes a los que se le pudo seguir, lo cual implica un 2,4%. Esto es totalmente superponible a todas las series previas publicadas. Cuando hicimos un análisis entre los eventos que tenían los pacientes una vez que se les ponía el dispositivo y el diagnóstico final, se vio que aquellos pacientes con síncope y con presíncope, pues el evento predominante era la bradicardia, era lo que se encontraba en el dispositivo. Mientras que los pacientes con palpitaciones, como parece lógico también, el evento principal era, o sea, perdón, el diagnóstico final era evento por taquicardia. Cuando estudiamos la correlación entre la causa del implante y la aparición de eventos posteriores, se vio que los pacientes con síncope recurrente eran los que mayoritariamente tenían eventos. Esto ocurría significativamente más frecuentemente en el grupo de pacientes con corazón normal. Una vez visto los resultados globales del estudio, nos planteamos un subestudio. Realmente todos los hospitales tienen el mismo rendimiento, es el mismo el rendimiento de un hospital terciario con todas las pruebas a su disposición que el de un hospital pequeño, donde no hay capacidad pues, de hacer estudio electrofisiológico en el momento o posiblemente no tengan prueba de vasculación. Pues hicimos un subanálisis de estos 2 grupos de pacientes, aquellos que procedían de los hospitales terciarios, que en su caso eran la mayoría, 655, y aquellos que procedían de hospitales más pequeños, que no tenían, definimos como hospitales secundarios, que eran aquellos que no disponían de sala de electrofisiología en su centro. Las características de los pacientes eran idénticas en cuanto a la demografía en los dos tipos de hospitales. En los 2 presentaban un porcentaje similar de cardiopatía estructural y de bloqueo de rama. La edad era muy similar y en lo que sí había claras diferencias era pues, en las pruebas realizadas. En los hospitales secundarios se realizaban mucho menos estudios electrofisiológicos y, sin embargo, se realizaba con mayor frecuencia la prueba de vasculación. La causa de implante siempre el síncope recurrente y, para nuestra sorpresa, lo que nos encontramos era que la tasa de diagnósticos era superior en aquellos centros secundarios que en los hospitales terciarios. En cuanto al tipo de evento, en el centro secundario era mayoritariamente bradicardia y hubo muy pocos eventos neuromediados. En los hospitales terciarios había una tasa de pacientes con diagnóstico de evento neuromediado muy superior. En cuanto a seguridad, pues las mismas 18 muertes que habíamos descrito previamente, pero 17 de ellas procedían de los pacientes de los hospitales terciarios, con lo cual la diferencia en cuanto a la estrategia no nos ha marcado una diferencia tampoco en cuanto a la seguridad. Esos son los 2 grandes, o sea, el registro más grande que vamos a tener aquí en España. El otro registro de referencia es el Picture, que se publicó un poco antes que el nuestro. Fue un registro que se hizo multicéntrico a nivel europeo. Tenía la ventaja, además, que era un registro que venía subvencionado por la casa comercial, con lo cual la tasa de inclusión fue mucho más rápida. Y en total reclutaron a 570 pacientes.
Las características son casi calcadas a las que nosotros recogimos. La edad media en el nuestro era un poquito mayor, 69 años, pero 90% de pacientes incluidos por síncope recurrente, comorbilidades parecidas, 47% y 49% de hipertensión, 23% de pacientes con cardiopatía estructural frente al 21% de nuestro grupo. Ellos se centraron mucho en recoger una serie, todas las características del síncope, todo lo que acompañaba al síncope, la historia sincopal del paciente, todos los pródromos, los síntomas que acompañaban al episodio, que era el episodio, digamos, índice, ¿no? el que incluía al paciente en el registro. En cuanto a los test, pues igual, superposición con nuestros resultados. La prueba de vasculación se hizo en muy pocos pacientes, en un 30%, y el estudio electrofisiológico incluso en menos, en un 25%. Y los especialistas que incluyeron los pacientes dentro del registro, pues eminentemente fueron todos cardiólogos. Es muy curioso que en este registro no dieron ningún dato sobre el electrocardiograma basal de los pacientes. No sabemos qué electrocardiograma tenían, si había pacientes con bloqueo de rama, si no, qué porcentaje, algo muy llamativo. Y tampoco hicieron ningún análisis por subgrupos en este primer estudio. Y aquí vemos el flowchart del estudio. Al final la tasa de diagnóstico fue del 28%. Nosotros tuvimos un 34%, es decir, algo muy parecido a lo que ya se había visto. En un segundo subestudio del registro hicieron la diferenciación por edad y sexo de los pacientes, sin hallar ninguna diferencia significativa entre los grupos que formaron, y sí que encontraron una tasa de mayor tratamiento guiado por los resultados del Holter implantable en aquellos pacientes más ancianos, los pacientes mayores de 65 años. En conclusión, en cuanto a los pacientes y pruebas a los cuales se les implanta un Revil en el contexto clínico diario, pues son pacientes añosos que tienen cardiopatía estructural y bloqueo de rama en un porcentaje no despreciable, en torno a un 20 o un 30%, y con una importante tasa de comorbilidad, pues todo eso debido a la edad que tienen. El síncope recurrente es la causa más frecuente de implante, aunque en un 20% de los casos llega a ser por otro motivo. Y hay una baja frecuencia de estudios complementarios invasivos, entre un 25 y un 30% en los dos registros. Los eventos son precoces desde el implante del dispositivo y entre los 3 y los 6 primeros meses ocurren la mayoría de ellos. En cuanto a rendimiento, el rendimiento del Revil en la práctica clínica oscila en torno al 30%. El 30% de nuestros pacientes encontraremos un diagnóstico final con el dispositivo. El mecanismo más frecuente pues, es la bradicardia, salvo en aquellos pacientes a los que se les implanta por palpitaciones, y en todos los registros hay una baja tasa de complicaciones y de muertes en el seguimiento. En cuanto a los subgrupos, pues sorprendentemente no hay diferencias en los pacientes, en la tasa de diagnóstico de pacientes a los que se les implanta el Revil y tienen un bloqueo de rama o tienen cardiopatía estructural. En cuanto a los hospitales secundarios, llama la atención que tienen un mayor rendimiento diagnóstico a costa, además, de una menor tasa de pruebas complementarias, y no hay diferencias en cuanto a sexo, edad, aunque sí algo de mayor rendimiento, o mejor dicho, mayor tasa de tratamiento específico en los pacientes mayores de 65 años. Y nada más. Gracias por su atención. Vamos a hacer las preguntas al final de todo. A continuación, el doctor Ángel Martínez de Brotons, del Hospital Clínico de Valencia, nos hablará del seguimiento a largo plazo de pacientes con síncope recurrente de causa desconocida. Buenos días. Vamos a hablar del síncope recurrente. Bueno, hay pocos estudios con seguimientos a largo plazo sobre más de 1 o 2 años, que son la mayoría de estudios sobre eventos en pacientes con síncope. Y existen diferentes protocolos diagnósticos y diferentes poblaciones, con lo cual a veces es complicado compararlos.
El síncope de origen desconocido siempre es un reto, ya que cuando vamos a llegar al diagnóstico ha sido un síntoma transitorio y están asintomáticos cuando los estamos viendo. Siempre, en muchas ocasiones, va a ser un diagnóstico de presunción y rara vez vamos a poder, durante las exploraciones complementarias que les hacemos, tener un registro de lo que ha ocurrido. El golden standard sería tener un registro tanto de tensión como electrocardiográfico del síncope espontáneo. Con esto podríamos intentar llegar a un correcto diagnóstico para dar el tratamiento adecuado. Si vemos un seguimiento a largo plazo, pues digamos que viendo las curvas del Framingham, todos sabemos ya con estas curvas clásicas que los pacientes que no han tenido síncope tienen el mismo pronóstico, los pacientes que han tenido un síncope vasovagal, mientras que los pacientes que tienen cardiopatía estructural y también enfermedad neurológica, tienen síncope de causa cardíaca, tienen un pronóstico peor. Y ya hace esa conjetura al trabajo que los pacientes de síncope de origen desconocido tienen un seguimiento, una supervivencia intermedia entre las dos, que posiblemente es una mezcla de pacientes que no se ha llegado al diagnóstico correcto, pero que hay parte de las diferentes causas. Y eso vamos a ver si realmente actualmente puede ser así. En cuanto al pronóstico, lo que se ha visto en diferentes estudios es que realmente marca más el pronóstico, la patología subyacente, que la causa de los episodios sincopales, la causa final, y que es la cardiopatía estructural la que empeora el pronóstico vital. Ya en el estudio EGIS-2, los predictores de mortalidad a largo plazo eran la cardiopatía estructural, principalmente, las anomalías del electro y el menor número de síncopes previos. Así, en esta gráfica de mortalidad también vemos que las diferentes causas del episodio sincopal no tienen diferentes mortalidades en el seguimiento, y sí los pacientes con cardiopatía o enfermedad cardiopulmonar tienen peor pronóstico. En cuanto a recurrencia sincopal, pues en este estudio lo que ha recogido es que según los seguimientos que existen, la recurrencia sincopal es progresivamente mayor, y a seguimientos mayores, aunque los estudios son muy diferentes, las recurrencias van siendo mayores. Y así, más o menos, podemos decir que de un 15 a un 20% tienen recurrencias a un año y alrededor del 35% a 3 años. Y son, en los diferentes estudios predictores de recurrencia, principalmente el haber tenido ya previamente recurrencias sincopales, síncopes recurrentes, y en algún estudio el diagnóstico de enfermedad psiquiátrica. De todas las causas y dentro de la fisiopatología nos vamos a centrar en intentar detectar los síncopes de origen cardíaco, principalmente arrítmico, porque pueden ser los más graves a corto plazo y además tienen un mejor tratamiento definitivo en la mayoría de los casos. Así, el símbolo del parade arrítmico, con el tratamiento de estimulación vamos a corregir el problema. En el caso del síncope taquiarrítmico, ya sea por taquicardias supraventriculares, taquicardias ventriculares, tienen su tratamiento específico, que en muchos casos es muy eficaz. Y en el caso del síncope isquémico, también tiene su tratamiento específico. Así, en el estudio B4, los pacientes con trastorno de conducción, si llegamos a un diagnóstico precoz, en las fases precoces de la evaluación, y podemos poner el tratamiento, vemos que en el seguimiento se puede reducir a un 80% el número de recurrencias sincopales con respecto a los pacientes que no se ha llegado al diagnóstico y se les implanta un Holter subcutáneo. También en el caso de los síncopes neuromediados, en el estudio ISU-2, si se llega al diagnóstico y se pone un tratamiento, podemos reducir alrededor también de un 80% las recurrencias sincopales. Y en el ISU-3, de forma similar también, si en los pacientes que se les implanta marcapasos en con funcionamiento, en los pacientes se reduce a 2 años, casi un 60%, la tasa de recurrencias sincopales. ¿Cuál es la incidencia de síncope de causa desconocida? Pues depende de la población que estemos estudiando. En el Framingham, que es lo que hemos visto antes, alrededor de un 37%, y luego depende de dónde se ha estudiado la población, pues en urgencias está entre el 17 y 33%, y cuando se ha hecho más exploraciones, se ha llegado en las unidades de síncopes, están en tasas menores de síncope de causa desconocida, que están entre las series entre un 5 y un 20%. ¿Qué debemos hacer para intentar reducir al máximo, llegar al máximo
de diagnósticos posibles y no tener una alta tasa de síncope de causa desconocida. Pues digamos que este trabajo que compara una estrategia habitual versus una estrategia estandarizada basada en un manejo escalonado según las guías clínicas, lo que nos dice es que si seguimos las guías de forma estandarizada, podemos reducir de un 20 a un 5% los diagnósticos de síncope de causa desconocida, llegar a más diagnósticos, además de utilizar menos medios, menos gasto, menos hospitalizaciones y utilizar menos test diagnósticos, a pesar de que se utilizan más test diagnósticos cardiológicos y menos, sobre todo menos extracardiológicos. En cuanto a las guías, pues el esquema es complejo inicialmente, pero lo que se basa es en una buena evaluación inicial, con una historia clínica detallada, con exploración física y, si hace falta, pruebas ortostáticas y electrocardiograma. Y con esto vamos a ser capaces de definir la causa del síncope entre el 25 y el 50% de los casos. En el caso que siga siendo un síncope de diagnóstico incierto, se tiene que hacer una buena estratificación de riesgo que nos va a hacer decidir si tenemos que ingresar al paciente o hacer el estudio de forma ambulatoria. Y realmente los criterios de riesgo son las causas de síncope arrítmico. Si tenemos una sospecha diagnóstica, pues se deben hacer las exploraciones consecuentes y en caso de que sigamos con un síncope de causa desconocida, evaluar si el paciente tiene cardiopatía estructural o tiene un electro anormal. En esos casos, realizar las pruebas cardiológicas para llegar al diagnóstico y, en este caso, para el síncope arrítmico se tendría que decidir si hace un estudio electrofisiológico, que sabemos que tiene una sensibilidad baja para el diagnóstico de disfunción sinusal, también una sensibilidad baja para el diagnóstico de bloqueo paroxístico, pero una alta sensibilidad para diagnosticar a los pacientes que ya han tenido una taquicardia ventricular monomorfa sostenida, sobre todo en casos postinfarto. Así, si tenemos ya un diagnóstico, iríamos al tratamiento etiológico y si no tenemos diagnóstico, está recomendado el implante de un Holter subcutáneo. En el caso de que no tenga cardiopatía estructural y tenga un electro normal, depende si los episodios son únicos o esporádicos, pues no haría falta mayor evaluación, y si son frecuentes o severos, se recomienda el implante del Holter. Estas son las indicaciones, como ha comentado el anterior ponente. Y en el seguimiento de los pacientes con Holter implantable, somos alrededor, como ha dicho, alrededor de un tercio de los pacientes se llega al diagnóstico, al seguimiento medio, que está alrededor del año y medio. ¿De qué depende principalmente? Pues la principal limitación es la recurrencia sincopal mientras lleva el Holter implantado, y otros casos, pues los artefactos y la falta de activación. Y eso, alrededor del 30-40% de los casos, en el seguimiento a un año es cuando se tiene una recurrencia sincopal, y la mayoría de estudios han estado en esas cifras. ¿Cómo podemos aumentarlo? Pues en este trabajo, prolongando el tiempo de monitorización con el Holter, pues como las recurrencias sincopales son progresivamente mayores, podremos llegar a más diagnósticos. ¿Y qué es importante en el caso que tengamos ya un registro de lo que ha ocurrido? Pues saber interpretarlo bien para llegar a un correcto diagnóstico, y para eso nos hicieron una clasificación del estudio ISU, que nos decía, digamos que es importante tenerlo claro, que no toda bradicardia o toda sistolia es una causa cardiológica previa, sino que los pacientes que tienen unas pausas sinusales con presencia de bradicardia sinusal progresiva y al final asistolia, o aparece una bradicardia sinusal y se acompaña de bloqueo AV, o aparece sin presentar asistolia, una disminución de la frecuencia cardíaca progresiva, nos darían la sospecha de diagnóstico de síncope de origen neuromediado. En el caso de que se produzca un bloqueo AV brusco, sin cambios en la frecuencia sinusal previamente, nos diagnosticaría el bloqueo paroxístico por enfermedad del sistema de His-Purkinje. En el caso de que no tengamos ninguna o mínima alteración de la frecuencia cardíaca en el momento del síncope, tendríamos un síncope de origen no reflejo. En el caso de tuviésemos una taquicardia, pues el síncope taquiarrítmico con su causa específica. ¿Y qué ocurre cuando, a pesar de haberlos tenido, ha hecho un correcto protocolo diagnóstico, han estado monitorizados, al final el paciente sigue sin saberse
¿qué ha ocurrido? Pues esto intentamos ver en pacientes a los que se les explantó un Holter implantado. A un 58% de ellos se había llegado a un diagnóstico durante el seguimiento y se les hizo una mediana de seguimiento de 48 meses post-explante. Lo que vimos es que, dividiéndolo en dos grupos, el grupo de riesgo con factores de riesgo y en pacientes que no tenían factores de riesgo, es que existía entre un 30 y un 40% de recurrencia sincopal a 4 años, sin diferencias significativas entre los dos grupos, y que la mayoría de los pacientes del grupo B, que sería el grupo de bajo riesgo, tenían un diagnóstico final de síncopes de origen neuromediado y un episodio de pseudosíncope o síncope psicógeno en un caso. Y en los casos del grupo de riesgo teníamos un pseudosíncope también, 3 episodios neuromediados y 5 de perfil no neuromediado. Solo uno de ellos, a 4 años, requirió el implante de un marcapasos. Y lo importante más del estudio es que no se observó en todos estos pacientes mortalidad súbita o arrítmica. Así, a la pregunta que nos hacíamos inicialmente, si los pacientes con síncope de origen desconocido van a ser parte vasovagales y otras parte causas cardíacas, principalmente arrítmicas, que no hemos podido detectar, yo creo que ya después de una buena evaluación tenemos algo positivo que decir, que realmente el pronóstico a largo plazo depende de la cardiopatía de base, que si realizamos una estrategia diagnóstica cuidadosa basada en las guías, conseguimos un mayor rendimiento diagnóstico, una menor tasa de recurrencias sincopales, y podemos identificar a los pacientes con riesgo arrítmico y tratarlos. Y si aún así, después de una estrategia correcta, tenemos pacientes que han tenido síncopes recurrentes y no hemos podido determinar la causa, estos tienen un buen pronóstico a largo plazo y no tenemos mortalidad arrítmica en estos casos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. A continuación, el doctor Jesús Daniel Martínez Alday, del Hospital de Basurto, nos va a hablar del síncope reflejo recurrente, la historia, el TIL test, el Holter de eventos, el TIL training, marcapasos. Chules. Doctor Sabaté, doctor Ricoy. El doctor Sabaté les ha engañado porque no les voy a hablar de prácticamente nada de eso. Primero quiero pedirle permiso también. Yo he dado que mis dos colegas anteriores han ahorrado 2 minutos cada uno, a ver si yo me paso un poquito para compensar. Un minuto o 2 minutos. Bueno, ya estamos perdiendo tiempo. Bueno, y fíjense, esta es la pregunta que me habían, bueno, buenos días a todos, que me habían puesto a mí para defender síncope reflejo recurrente y entre interrogaciones, historia clínica, TIL test, Holter de eventos, TIL training, marcapasos, o sea, todo en 15 minutos. Así que, básicamente, yo he decidido hablarles de la historia clínica por varios motivos. Uno, por el foro, primero, por el foro en el que estamos. En segundo lugar, porque en realidad la historia clínica es verdad que con el electrocardiograma, que luego nos hablará el doctor Pérez Rodón, nos permite hacer un diagnóstico en el 50-65% de los pacientes. Es verdad, un diagnóstico que tiene como dos apartados, un diagnóstico de certeza y un diagnóstico de alta probabilidad. Pero imagínense todas las pruebas que quieran ustedes a continuación, todos los escáneres del mundo, encefalogramas, cosas que se siguen pidiendo, no lo crean, y mucho. Pues eso nos va a llevar a un diagnóstico del 80%. Siempre vamos a tener, yo creo que ya se ha citado, alrededor de un 20% de síncopes inexplicados. Y ustedes dirán, pero bueno, ese diagnóstico de presunción que hacemos solo con la historia clínica y el electrocardiograma, ¿es verdadero? ¿Es de verdad? ¿Hemos acertado en el diagnóstico? Bueno, pues se sabe, porque se ha hecho una evolución a 2 años y en un estudio publicado ya en el 2008 de un grupo muy potente, del grupo de Van Dijk, bueno, pues el 90% de esos diagnósticos de presunción que se hicieron se siguen manteniendo. Es verdad que había algunos casos en los que se habían equivocado, ¿no? Por lo tanto, el diagnóstico que hacemos inicial con la historia clínica perdura en el tiempo. Es un diagnóstico correcto. También es verdad que es menos correcto en las personas mayores que en los jóvenes, ¿de acuerdo? Ahí ya podemos cometer algún error más.
Por lo tanto, mi intención en la charla esta es hablar de varios conceptos. Uno, de lo que es un síncope, de la historia clínica del síncope y del diagnóstico diferencial de tres entidades fundamentalmente. ¿Qué es un síncope? Ustedes lo saben, el síncope es un síntoma. Yo pongo una columna a la derecha que pongo unas observaciones. Es un síntoma, pero cuando este síntoma da muy a menudo, al fin y al cabo el título es recurrente, podríamos hablar de enfermedad. Un síncope es un síntoma huérfano. Es huérfano lo llamamos porque no depende de nadie, no depende ni de los cardiólogos, neurólogos, internistas y por lo tanto todas las enfermedades huérfanas son maltratadas. Es una pérdida de conciencia. Una pérdida de conciencia, por lo tanto, tiene que haber pérdida de conciencia, porque si no la hubiera, hablaríamos de pseudosíncope, síncope cardíaco, de caídas, cataplegia, conlleva pérdida del tono postural. También la epilepsia, lo pongo en observación, es una pérdida de conciencia con pérdida del tono postural, hablaremos del diagnóstico diferencial. La recuperación tiene que ser espontánea, porque si no es espontánea, me reaniman, es que lo que tenemos es una muerte súbita, no un síncope, ¿de acuerdo? Esto habría que matizarlo también porque se reaniman síncopes. Y tiene que ser completa porque si no hablaríamos de una CV. Y el quid de la cuestión del síncope es que se debe a hipoperfusión cerebral global. Eso es muy importante. Los ACV son hipoperfusiones cerebrales parcelares. El síncope es global, ¿de acuerdo? Es de aquí, me falta oxígeno de aquí para arriba. Eso es un síncope. Pero ¿cómo lo medimos esto? Como no tengamos un catéter en la arteria cerebral media durante el episodio, pues ya me dirán ustedes. Por lo tanto, es un diagnóstico que se hace de exclusión y se hace por la clínica. Cuando hablamos de síncope neuromediado, síncope reflejo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues hay varios tipos. El síncope vasovagal, con diferencia, y es el que vamos a hablar, es el más frecuente. Es el más frecuente, del 30-40% de la población va a tener un síncope a lo largo de la vida. Yo he tenido, espero no seguir teniendo, o por lo menos ahora mismo, y el 90% de todos los síncopes neuromediados son vasovagales, ¿de acuerdo? Pero además hay otros síncopes también muy interesantes, pero que son fácilmente diagnosticables porque son los que llamamos síncope situacional. Es decir, si tenemos un síncope tusígeno, el bostezo de la risa, el deglutorio, defecatorio, postejercicio, el postprandial y otros más exóticos, sobre todo el primero, eyaculatorio, la halterofilia, el tocar instrumentos de viento, el peinado, que siempre se dice de niñas, debe ser porque el pelo largo pues duele al peinar, debe ser por el dolor, y el síncope carotidio. Todos ellos se diagnostican básicamente por la clínica. Es verdad que en el síncope carotidio pues, hay que hacer masaje del seno carotidio. Yo me ocuparé del síncope vasovagal porque los otros en realidad tienen un diagnóstico fácil. Pero el síncope vasovagal, que a su vez, ¿qué subgrupos tiene? El síncope vasovagal tenemos el típico, que es precipitantes más pródromos, ¿de acuerdo? Y aquí la palabra en realidad importante es más, ni precipitante ni pródromo, más. Es decir, tiene que tener las dos cosas a la vez. Y es muy típico de jóvenes. El atípico, en realidad, le falta uno de los dos, no tiene o precipitantes o pródromos, y también es un síncope vasovagal, pero como no tiene los dos, y los dos se exigen para el diagnóstico de síncope vasovagal, pues lo decimos que es atípico, y normalmente, ¿por qué? Porque tienen un tiltés positivo. Las caídas inexplicadas lo meto en el diagnóstico diferencial un poquito más adelante, y lo dejamos aquí, y el síncope del sueño. El síncope del sueño es un síncope vasovagal cada vez más reconocido, y son pacientes que se despiertan y están mal. Tienen la tripa revuelta, están mal, nauseosos. Algunos tienen síncope tumbado, no es frecuente, pero lo habitual es que se pongan de pie, vayan al baño y pues tengan un traumatismo en el baño. Ese es un síncope que yo muchas veces lo he diagnosticado síncope ortostático porque es en realidad cuando te levantas de la cama, ¿no? Pero en realidad es un síncope vasovagal del sueño, porque empieza durante el sueño. El síncope hemos dicho que es una hipoperfusión cerebral. Este artículo seguro que yo creo que le gusta mucho al doctor Ruiz Granell. Es un artículo maravilloso que no se podría realizar hoy nunca. Es 126 reclusos y esquizofrénicos entre 17 y 31 años del año 43. El artículo está firmado por un teniente, un médico, que sería el de la cárcel, y otro que sería el alcaide o el celador, el que les daba. Porque, por supuesto, esto no era voluntario, vamos, eso fijo. Entonces, les ponían un manguito de presión que lo inflaban a 600 en el cuello y, por supuesto, perdían el conocimiento, lógicamente. Esta es una forma de estudiar el síncope en el laboratorio. Si alguien se anima. El caso es que este artículo, que no se podría haber realizado hoy nunca, nos ha dado la secuencia de los eventos del síncope. ¿Y los síntomas de qué dependen en un síncope? Bueno, pues dependen de la activación autonómica y de la hipoperfusión cerebral. Ahí tengo dos gráficas, no sé si tengo un puntero láser, tengo dos gráficas que son diferentes de lo que es... Sí,
Un síncope vasovagal, claramente, cómo cae rápidamente la tensión arterial y al mismo tiempo, incluso un poco antes, la frecuencia cardíaca. Esto sería un síncope brusco y esto es más bien un tipo de intolerancia ortostática en el que va muy poquito a poco, ¿no? Los síntomas pueden ser diferentes, por lo tanto, dependiendo de la rapidez. ¿Y cómo son estos síntomas? Bueno, pues este artículo nos daba en segundos cómo iban apareciendo los síntomas del síncope. Pues si es un síncope brusco, pues bueno, lo primero que hay es una pérdida de visión, esto es interesante, luego lo comento. Luego los ojos, bueno, luego se pierde la conciencia a los 7-13 segundos y luego empiezan los jerks o mioclonias del síncope, que luego vamos a ver en un vídeo. En un síncope más paulatino, además de la hipoperfusión periférica, que tendríamos, es más paulatino, un pensamiento poco claro, desorientación, visión borrosa, visión en gris, esto es interesante. Primero se produce una visión en gris, luego pérdida de visión y luego pérdida de conocimiento. Y esto es porque la presión intraocular del ojo hace que la presión de perfusión de la retina sea menor que la del cerebro. Por lo tanto, primero se afectan los ojos y luego el cerebro, ¿de acuerdo? Bueno, esto sería la hipoperfusión global. Si es general, hay gente que tiene dolor en los trapecios también por isquemia de la zona. Y la activación autonómica, pues sudoración, palidez, náusea, bostezo, lo que ustedes ya todos saben, ¿de acuerdo? Bueno. Eso es el síncope, hemos visto que es un síncope vasovagal, precipitantes más pródromos. ¿Y cuál es la historia? ¿Cómo se hace una historia en el síncope? Pues la historia se debe hacer como se hace cualquier historia, con las preguntas hipocráticas, son las iniciales, ¿de acuerdo? ¿Qué le pasa? Pues ¿qué le pasa? Al paciente no se le puede dejar hablar, se le puede dejar hablar pero dirigidamente, es decir, no puede contar toda la historia y menos una consulta resumida. Por lo tanto, la historia tiene que ser dirigida, pero las preguntas, es muy importante, tienen que ser abiertas. No le puedes preguntar, seguro que que estaba convulsionando o seguro que tenía los ojos cerrados. No, siempre tienes que preguntar, ¿sabe usted? Sí, sabe usted. No, es mejor decir, ¿sabe usted si tenía los ojos abiertos o cerrados? Que decía, ¿tenía los ojos cerrados? Tiene que contestar sí o no. ¿De acuerdo? Pueden ser abiertas, muy abiertas o cerradas, dirigidas en cosas muy concretas. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo nos da la benignidad del cuadro? Si un paciente tiene síncopes, tiene 80 años y tiene síncopes desde los 15, algo muy malo no es. ¿Y a qué lo atribuye? Esto casi nunca lo preguntamos. La verdad es que los pacientes se equivocan bastante más que nosotros, pero algunas veces aciertan. Por lo tanto, hay que preguntarles a qué creen ellos que se debe el síncope. Pero el buen sincopólogo tiene que preguntar muchas más cosas, porque eso, la verdad, es que no nos lleva a muchos sitios. Tenemos que preguntar, antes del ataque, en qué posición estaba, de cúbito sentado, qué actividad estaba haciendo, reposo, estaba dormido, cambió de postura, muy importante, los precipitantes, por supuesto, los pródromos que tuvo, y aquí los tienen ustedes, los típicos, y durante son los testigos. Esto es importante, hablaremos de los testigos en una diapositiva. Los testigos nos deben decir cómo se cayó de verdad o se fue tirando, el pseudosíncope o el síncope psiquiátrico, qué color de piel tenía, movimientos, cuándo empezaron estos movimientos, la duración del síncope, se mordió la lengua, estaba azul, blanco. En la recuperación lo mismo, estaba nauseoso, un síncope que se recupera sin síntomas vegetativos, no ya antes, que son los pródromos, pero después un síncope vasovagal está sudoroso, pálido, es raro que esté perfecto, eso va más a favor de un síncope no vasovagal. Y por supuesto debemos preguntar por todos los antecedentes de cardiopatías, enfermedades cardíacas, metabólicas, diabéticas, medicaciones, importantísimo. Los abuelos que están tomando todos Duodar para la próstata tienen síncopes vasovagales por intolerancia ortostática, muchos, claramente, ¿no? Bueno, hay que saber. Y si el síncope es recurrente, pues hay que preguntarles cuántos ha tenido, cuándo fue el primero, lo que comentábamos antes, ¿de acuerdo? Un poquito sobre el tema de los precipitantes y los pródromos. Sabemos que es el diagnóstico por consenso, en realidad, el diagnóstico del síncope vasovagal. Pero fíjese en los precipitantes. Los precipitantes son como el clima caluroso, el estar de pie mucho tiempo, la falta de comida, la emoción, el movimiento de la cabeza, estar sentado, el levantarse pronto por la mañana, la venopunción después de comer, al contrario que el calor, pues también el frío, el alcohol, medicación, enfermedades, peluquerías, embarazos, saunas, miedo, y luego algunos que he añadido yo a esta lista como conduciendo, visión de sangre, restaurantes, premenstrual, funerales, bodas, películas de terror, conciertos, posparto. O sea, es que precipitantes, de hecho, solo el 11% no encontramos un precipitante. Y claro, con esta lista de precipitantes siempre va a haber alguna cosa. Pródromos ya son los típicos de siempre, ¿no? Pues mareo inespecífico, fatiga, visión borrosa, sudoración, náusea.
Pero fíjense que les he puesto en rojo que hay dos importantes y que no son despreciables en frecuencia, porque se dan palpitaciones en el 37% y dolor precordial en el 21%. Dos de los criterios que se consideran de síncope de riesgo, sin embargo, son muy frecuentes en el síncope vasovagal. Como la historia clínica, que es muy importante, les he dicho yo, tiene sus limitaciones, se crean scores. Scores en las que simplemente vamos sumando puntos negativos a puntos positivos, dependiendo de la característica. Aquí los tienen. Uno, por ejemplo, hay muchos, pero yo les he puesto dos, el de Calgary para el síncope vasovagal y el de Lexis para el síncope cardíaco. Y se va sumando y eso nos da un puntaje. Esto va muy bien para los trabajos, pero en realidad muy mal para la práctica clínica diaria. Entonces, normalmente lo que pasa con estos trabajos es que siempre tienen una sensibilidad y una especificidad muy buena, como el de Calgary, por ejemplo, pero cuando se hacen los estudios de validación, unos años después, pues resulta que la especificidad del 91 bajó al 32, lo que significa que había muchos falsos positivos. En el EXIS no se ha hecho el estudio de validación que yo sepa y no lo sabemos, pero pasará algo parecido. Diagnósticos diferenciales con tres: la epilepsia, la caída y el ACV. Miren, la epilepsia, los triggers son mucho más raros, pueden aparecer tumbado, hay aura en lugar de sudoración, cianosis en lugar de palidez, las convulsiones duran más tiempo, 30 segundos, un minuto, la mordedura de la lengua es en la cara lateral, mientras que en el síncope suele ser en la punta, y la recuperación es mucho más lenta. También hay un score que también es lo mismo, es imposible de acordarse de este score, un score de Sheldon para el diagnóstico de síncope vasovagal versus epilepsia. Pero yo creo que es más interesante ponerles aquí. Esta es una mesa basculante de cómo los pacientes durante el síncope, justo después de sincoparse, tienen los JERS, convulsiones, y este es un paciente que convulsiona de verdad, que tiene una epilepsia. Fíjense en los automatismos de los ojos y de la boca, que son excepcionales en el síncope, es decir, el movimiento de los brazos son mucho más amplios, son bilaterales, pueden llegar a confundir. Sin embargo, los automatismos de la boca son... Déjenme un momentito, a ver si se la puedo poner así. Si yo les pregunto, ya lo han visto, ¿no? Si yo les pregunto cuál de estas dos fotos es un síncope y es una epilepsia, pues es fácil, ¿no? El primero es un síncope, claramente, relajado, ¿no? Y el segundo es una epilepsia. Pues mire, se han presentado vídeos, como el que yo les acabo de presentar a estudiantes universitarios, y se les ha hecho preguntas sobre lo que han visto. Pues fíjense, en los pacientes con síncope, por ejemplo, qué color tenían, los ojos cómo estaban y tal, pues contestaban de forma correcta el 44%, incorrecta o no sabían más del 50%. En la epilepsia, sin embargo, es un poquito mejor, ¿eh? El correcto daban 60% y el entre incorrecto y no saben o contesta un 40%. De hecho, el tono muscular es lo que mejor se supo diferenciar entre los dos cuadros. Flácido en el 70%, rígido en el 95%. Luego esa pregunta es buena porque diferencia bien. Pero la conclusión de los autores es que los testigos son poco fiables y hay que tener cuidado también con la historia de los testigos. Bueno, en el ACV vamos a pasar directamente de esta, porque es otro score que tampoco nos dice nada. En el ACV se utiliza un algoritmo que es muy sencillo, es el FAST. Nos dice cómo tiene la boca torcida, puede levantar los dos brazos o cómo habla. Y la T simplemente es la rapidez con la que hay que llamar al servicio de urgencia. Si cumple alguno de esos criterios, evidentemente estamos ante una ACV y no un síncope. No existe el síncope, se podría discutir, no ahora, no existe el síncope neurológico, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que es más importante, vamos a ver si vamos para atrás, para adelante, son las caídas. Y con esto acabo. Mire, vaya, déjenme un momentito que me voy al anterior. Bien, las caídas son muy frecuentes, tan frecuentes como las personas por encima de los 65 años, el 30 al 50% se caen una vez al año. Los mecanismos son variables, accidentales, causas médicas, y las inexplicadas serían que es aproximadamente el 20%, las caídas inexplicadas serían el diagnóstico diferencial con el síncope vasovagal. Les muestro unos vídeos, se los voy a poner todos a la vez, de pacientes institucionalizados. Vamos a ver si empiezan a correr. Miren, la señora es una parkinsoniana, una forma de caída muy típica, que es la mala transmisión del peso. ¿De acuerdo? Este señor, el del perro, veamos, es parecido, ¿eh? Es una mala transmisión del peso de las caderas hacia los pies.
muy típico, este paciente se tropieza, vamos a poner los dos a la vez, no, es que se paran. Y otro de los muy frecuentes es el paso de estar de pie a sentado o de sentado a de pie. Estas, si ustedes las ven, dicen, eso son caídas, no son síncopes. Ya, pero no siempre el paciente se acuerda, no sabe qué es lo que pasó, si se tropezó, no se tropezó, y la mayoría de las veces no hay testigos. Por lo tanto, esta es mi última diapositiva, les comento cómo se puede llegar al diagnóstico diferencial de las caídas. Mire, si tiene pródromos, el paciente tiene síncope, ¿de acuerdo? Si no tiene pródromos, estamos ante una caída. ¿Esa caída tiene una causa accidental clara? ¿Alguien lo puede decir? ¿Se tropezó? Pues en efecto es una caída. Si no, es una caída inexplicable, inexplicada hasta este momento. ¿El paciente recuerda algo de la caída? Si recuerda, no, algo no, todo de la caída, si lo recuerda todo, estamos ante una caída inexplicada. Inexplicada porque se acuerda, pero no recuerda si se tropezó o no, ¿de acuerdo? No hay una explicación lógica, es una caída inexplicada. Si no se acuerda de todos los detalles, tanto puede ser una caída como un síncope, ¿de acuerdo? Excluimos el síncope cardíaco y lo que hacemos al paciente es un tilt test y un masaje del seno carotídeo. Si alguna de estas dos pruebas es positiva, podemos pensar que ese paciente lo que tiene es una caída, pero en realidad es un síncope atípico, ¿de acuerdo? Y con esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, el doctor Jordi Pérez Rodón, del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, nos hablará sobre el valor del electrocardiograma en pacientes con síncope. En primer lugar, dar las gracias a la organización por haberme invitado a dar esta charla. Les voy a hablar del valor del electrocardiograma en pacientes con síncope, que creo que es mucho. En primer lugar, decir que creo que tiene tres tipos de valores fundamentales. Por un lado, un valor diagnóstico, por otro, un valor para la estratificación de riesgo y por otro, un valor pronóstico. Es evidente que estos tres valores pueden estar relacionados, pero creo que hay que distinguirlos. En cuanto al valor diagnóstico, hay que saber que aunque podemos hacer a través de una historia clínica bien hecha y una exploración física, el diagnóstico entre un síncope y una pérdida de conciencia no sincopal, por ejemplo, una epilepsia o una caída, como el doctor Martínez Alday pues, les ha contado. A veces esto no es fácil y probablemente pues, el electrocardiograma puede ayudar a sospechar un tipo de pérdida de conciencia o otro. Y para empezar y en relación a este comentario, quiero presentarles este caso clínico de nuestro centro, que es una niña que actualmente tiene 15 años, que fue diagnosticada de epilepsia hace 4 años a raíz de unas pérdidas de conciencia, aunque tenía un electroencefalograma y un TAC y todo el estudio neurológico era normal. Fue tratada con un antiepiléptico, pero la paciente lo abandonó porque realmente no era efectivo. Entonces ingresó en el año 2012 en nuestro centro por pérdidas de conciencia y el electrocardiograma lo que tenía era una QT muy largo que había pasado desapercibido. Entonces, pues este diagnóstico de QT largo lo confirmamos, como pueden ver, con el análisis genético, aunque pues no hacía falta, ¿no? Además, esta paciente, como tenía un QT muy largo y sobre todo porque pues continuaba presentando síncopes, que realmente eran pérdidas de conciencia de origen sincopal, aún con tratamiento beta bloqueante, pues le tuvimos que implantar un desfibrilador y pudimos ver que realmente lo que estaba considerado como epilepsia eran realmente taquicardias ventriculares polimórficas, que afortunadamente pues, las hemos podido controlar. Es evidente pues, que el electrocardiograma es muy importante realizarlo en pacientes con pérdida de conciencia aquí en Europa y en todo el mundo, junto pues, a una buena historia clínica y una exploración física bien hecha. Y también pues, puede
ayudarnos si estamos delante de lo que consideramos un episodio sincopal, una pérdida de conciencia por hipoperfusión cerebral. Nos puede ayudar también en esta evaluación inicial a conseguir pues, este diagnóstico etiológico entre un 25 y un 50% de las ocasiones. De hecho, en las guías de práctica clínica vienen una serie de situaciones clínicas que son diagnósticas de la causa del síncope, y fíjense, en rojo les he marcado las situaciones clínicas que las podemos ver o pueden ser diagnosticadas con un electrocardiograma. Por ejemplo, pues si tenemos un paciente con un bloqueo de tercer grado, pues estaremos ante un síncope bradiarrítmico, ¿no? O si tenemos una taquicardia ventricular ante un síncope cardíaco por una ataque arrítmica. Esto está claro, pero es importante pues, hacer el electrocardiograma. Y luego hay una serie de situaciones que no son diagnósticas per se, pero que nos pueden hacer sospechar el tipo de síncope o la etiología del episodio sincopal, y les he marcado otra vez en rojo estas situaciones que pueden ser diagnosticadas con un electrocardiograma, y fíjense que, como ya se ha dicho, son las situaciones de más riesgo. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un bloqueo bifascicular, esto no es diagnóstico de un síncope bradiarrítmico, pero nos va a orientar a que puede ser esta la causa, y probablemente pues, una opción terapéutica o diagnóstica será ingresarlo y hacerle un estudio electrofisiológico para mirarle el HV, para ver si necesita un marcapasos. Otro ejemplo es, por ejemplo, si tenemos un paciente con un síncope y unas ondas T negativas en las precordiales derechas y además tiene una onda épsilon, pues esto nos va a ayudar a poder sospechar que el paciente puede tener un síncope debido a una taquicardia ventricular en el contexto de una displasia arritmogénica, y una opción será ingresar al paciente y hacerle una resonancia magnética. Y este creo que es un caso que vale la pena mencionar, es un caso publicado en el JAMA hace relativamente poco. Se trata de una paciente de 68 años que había tenido un síncope hacía 10 años. Este Wolff Parkinson White había pasado desapercibido y actualmente había ingresado por una muerte súbita recuperada por fibrilación ventricular. Después de la cardioversión eléctrica tenía la presentación, la paciente que acabó falleciendo por una muerte por anoxia cerebral, y de hecho no dio ni tiempo a hacerle una ablación para quitarle la vía accesoria. Además, se pudo ver durante el ingreso en la UCI que lo que hacía la paciente era fibrilación auricular preexcitada rapidísima, que probablemente pues, en el episodio de la muerte súbita pues, degeneró en fibrilación ventricular. Por tanto, un buen diagnóstico del electrocardiograma, una buena interpretación del electrocardiograma puede probablemente pues, salvar una vida. Este es un caso de nuestro centro, es una paciente con una malformación de Chiari que iba a ser intervenida, y nos vinieron los neurocirujanos porque la paciente perdía la conciencia. Entonces nos hicieron una interconsulta y digamos pues que fuimos a ver a la paciente, hablamos con los neurocirujanos. Ellos nos dijeron pues que la malformación de Chiari no puede hacer perder la conciencia a una persona, y le hicimos un electrocardiograma, mínima elevación del ST en las precordiales derechas. Entonces lo que hicimos fue hacerle un test de flecainida. Le diagnosticamos un síndrome de Brugada, como pueden ver, y actualmente la paciente lleva un desfibrilador. Por tanto, el electrocardiograma a veces hay que interpretarlo bien y a sospechar pues, a las patologías. Y este es una diapositiva que muchos de un estudio que muchos de ustedes pues, conocerán y seguramente habrán participado. Es el estudio pues, GESINUR de pacientes con síncope en España, un estudio multicéntrico. En este primer artículo lo que se hizo fue
caracterizar a los pacientes con síncope, ver las características clínicas de los pacientes con síncope y cuál era la aproximación diagnóstica. Les pongo esta tabla para mostrarles que fíjense cómo el electrocardiograma era la prueba, la herramienta diagnóstica que más diagnósticos etiológicos confirmaba en la evaluación de los pacientes. Por tanto, además es una herramienta pues, muy barata, ¿no? Y este es un estudio que considero interesante, que lo que muestra es que a veces tenemos que repetir el electrocardiograma. Es un estudio que realizado en pacientes con muerte súbita recuperada o pacientes con síncope con taquicardia ventricular polimórfica. Y estos 68 pacientes fueron seguidos durante 30 meses y fíjense cómo el diagnóstico cambió en un 20% de las ocasiones. ¿Y cuál fue la herramienta que hizo cambiar el diagnóstico más veces? Pues fíjense cómo fue el electrocardiograma seguido de un test genético. Este fue un electrocardiograma de un paciente inicialmente diagnosticado de una fibrilación ventricular idiopática, pero fíjense, un electrocardiograma en el seguimiento hizo cambiar el diagnóstico y asociarlo a una repolarización precoz de la considerada maligna de la cara inferior y lateral. El otro gran valor del electrocardiograma, y está relacionado evidentemente con lo que acabo de explicar, es el valor para la estratificación de riesgo. En las guías de práctica clínica vienen una serie de situaciones clínicas que se consideran de riesgo y en las cuales se recomienda la hospitalización y la monitorización en algunos casos de los pacientes. Y fíjense cómo en la mayoría de estas situaciones pues el electrocardiograma nos da esta sospecha clínica o este diagnóstico. Y por último, pues el valor pronóstico del electrocardiograma en el síncope también es importante, y este estudio ya se ha mencionado, pero es el estudio Framingham, que en este caso pues lo que hizo fue ver que realmente de forma general un individuo que presenta un episodio sincopal pues tiene un peor pronóstico a largo plazo, pero también se vio que solamente aquellos episodios sincopales de origen cardíaco o de origen desconocido pues se asociaban a un peor pronóstico, no aquellos episodios sincopales de origen vasovagal. Por tanto, realmente sí, pues el síncope influye en el pronóstico de un individuo, o al menos en algunos tipos de individuo. ¿Y qué hay sobre el valor pronóstico del electrocardiograma en pacientes con síncope? Este es un estudio ya antiguo del grupo de Pittsburgh, en el cual incluyeron 626 pacientes con síncope, los siguieron durante un año y lo que vieron, entre otras cosas, fue que el electrocardiograma anormal era un factor predictor de arritmias en el seguimiento, y también igual de importante, pues era que era el factor de riesgo de mayor riesgo de mortalidad en el seguimiento. Este es otro estudio, el estudio OESIL, con también unos 600 pacientes seguidos durante 12 meses, una mortalidad global bastante alta, y también como predictores de mortalidad vieron que el electrocardiograma era uno de ellos. Estos dos estudios que les he presentado no analizaron las alteraciones específicas que predicen el pronóstico de los pacientes con síncope, y entonces pues nosotros realizamos un estudio que lo que hicimos fue realmente pues ver de forma detallada cuáles eran las alteraciones específicas del electrocardiograma en pacientes con síncope que predecían una mayor mortalidad global a los 12 meses. Cogimos los pacientes del estudio GESINUR con episodio sincopal, electrocardiograma disponible y seguimiento al año, y
vimos si existía alguna asociación a la mortalidad al año. Esta es una tabla para que vean cómo pues analizamos de forma detallada, el doctor Martínez Alday y yo, todos los electrocardiogramas. Fíjense pues todos los trastornos del ritmo, los trastornos de la auriculoventriculares, los trastornos intraventriculares, los criterios de hipertrofia ventricular izquierda, la morfología de la onda T, la depresión del ST y, por último, pues todas las posibles alteraciones sugestivas de una canalopatía, también la estimulación ventricular. Seguimos las guías de práctica clínica electrocardiográfica americanas para realizar el estudio. Y la otra cosa que quiero que se fijen es en cuanto a la mortalidad. Es un 6,3% de mortalidad al año. Esto significa que en España la mortalidad de los pacientes con síncope es similar o incluso algo inferior a otros estudios que se han publicado, y la otra es que, como en los otros estudios, la mortalidad fue un factor, el electrocardiograma normal pues influía en la mortalidad, era un factor de riesgo de mortalidad. Y por último, pues los factores en el análisis multivariable, las únicas alteraciones electrocardiográficas en el análisis multivariable que marcaban el pronóstico vital de los pacientes eran la estimulación ventricular, la fibrilación auricular, los criterios de hipertrofia ventricular izquierda y los trastornos de la conducción intraventricular. Todas estas alteraciones estaban o podían estar asociadas a cardiopatía estructural. Dos ejemplos de dos pacientes del estudio. Este es el único paciente que falleció de muerte súbita. Fue un paciente con estimulación ventricular. Arritmias ventriculares en pacientes con marcapasos podrían justificar una muerte súbita. Por ejemplo, este es otro ejemplo de un paciente joven con un síncope de origen desconocido, una repolarización precoz un tanto discreta en la cara lateral. Estaba vivo a lo largo del seguimiento. Y bueno, uno puede pensar pues, que estas alteraciones que hemos hallado son alteraciones que ya marcan el pronóstico de los individuos en síncope. Por ejemplo, los trastornos de la conducción intraventricular, digamos, se asocian a mayor mortalidad en individuos sin síncope, pero probablemente la mortalidad de los pacientes con QRS ancho sin síncope es inferior al 18% de mortalidad que encontramos en el estudio, y tengo datos de mi centro donde pues, la mortalidad en pacientes sin síncope y disfunción ventricular QRS ancho era de solamente el 3%. Hay otros estudios que han analizado el valor pronóstico de algunas alteraciones electrocardiográficas en pacientes con síncope. En este estudio se vio que se centró básicamente en el intervalo QT. Se vio que los pacientes, el QT largo era un factor de riesgo de mortalidad incrementada al año de seguimiento, y el estudio Rose lo que vio es que en pacientes con síncope las ondas Q tienen mal pronóstico en cuanto a mayor eventos cardiovasculares y mayor mortalidad al mes de seguimiento. Finalizo. Para concluir, diría que el electrocardiograma constituye una herramienta imprescindible en el diagnóstico de los pacientes con síncope. Es muy importante en la estratificación de riesgo, que el electrocardiograma normal se asocia a un incremento de mortalidad en los pacientes con síncope, aunque al final no todas las alteraciones electrocardiográficas se asocian a un mal pronóstico cuando hacemos las cosas bien. Y decir que solamente la fibrilación auricular, los trastornos de conducción intraventricular, los criterios de hipertrofia ventricular izquierda, la estimulación ventricular, las ondas Q, la prolongación del intervalo QT se han visto asociadas a un incremento de mortalidad en series de pacientes con síncope, y por tanto esto hace que tengamos pues, que vigilarlos a estos pacientes. En cambio otras pues como por ejemplo son pues, un bloqueo auriculoventricular, una preexcitación ventricular, aunque en series de pacientes con síncope no se han visto asociadas a un incremento de mortalidad, probablemente porque actuamos sobre ellas, pues es evidente, muy evidente, que requieren una evaluación intensiva y hospitalización.
Y por último, pues decir que esto es un trabajo en equipo. Estos son todos los centros que han participado en el estudio GESINUR. Pues darles las gracias y también pues a Medtronic por su ayuda en la logística del estudio. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos unos 10 minutos para, un poquito menos, para dar paso después a la mesa del estrés, de las infecciones de los dispositivos que dan estrés. Y vamos a ver si hay alguna pregunta del auditorio. Doctora, buenos días. Que nos ha recordado y lo ha dejado muy claro la primera parte del síncope, pero me falta el concepto de recurrente. ¿Cuándo te parece que debemos considerar que un síncope es recurrente? Bueno, pues como siempre, es una buena pregunta. En realidad eso no se sabe, es decir, eso es un consenso. Depende de los trabajos que leas, muchas veces son 3 episodios sincopales en los últimos 6 meses, pero otros igual son 4, otros son 2, es decir, en 3 meses. No hay una norma fija para ello, ¿no? Cuando considero un síncope recurrente, al menos tiene uno más, tiene 2. Pero claro, es verdad que, claro, 2 en cuánto tiempo. Ten en cuenta que un 25-30% de los síncopes recurren en el primer año, ¿no? Ese ha tenido un síncope recurrente, ha tenido 2 síncopes en un año. Una cosa interesante, igual para la mesa también, una cosa interesante es que no se sabe por qué los síncopes están, aunque hay hipótesis, los síncopes están asociados en clústeres. Es decir, tenemos 3 síncopes en 3 meses, 1 por mes, y luego años sin síncopes, ¿no? Seguramente hay estudios hechos incluso por psiquiatras o con neuropsiquiatras, digamos, en el cual, sobre todo en adolescentes, pues bueno, pues las situaciones familiares influyen muchísimo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, hay muchos síncopes situacionales de alguna forma y el estrés es una de las causas fundamentales. Pero bueno, no se sabe muy bien por qué, pero que recurren y relativamente pronto después del primer síncope es frecuente. ¿Cuántos para considerarlo recurrente? Yo creo que no tiene tampoco mucha importancia de qué número pongas, ¿no? Es decir, si tienes que tener 3 en 3 meses es recurrente, y si solo tienes 2, no. Yo creo que lo importante es la valoración clínica de riesgo del paciente, ¿no? Es verdad que la recurrencia múltiple de síncopes puede ser un criterio de riesgo, pero ojo, si tú tienes un paciente en el que es sano, sin cardiopatía y tiene muchos síncopes, una de las cosas que tienes que descartar es que sea psiquiátrico. El pseudosíncope es más frecuente de lo que creemos. ¿Hay alguna pregunta más? Hola, buenos días. Quería hacer 2 preguntas. Una del electrocardiograma al doctor Pérez Rodón. Ha comentado algo que yo ya le llevo dando vueltas tiempo. Bueno, yo trabajo en urgencias, me llamo Luis Muñoz, en el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, y hay un asunto que, como lo ha nombrado, y ya hace tiempo que he leído algún artículo y algo sobre ello, pero no está claro, es que el síncope neuromediado con alteraciones de repolarización precoz es una cosa que vemos muy habitualmente. Y aunque siempre nos ha dado sensación de benignidad, pues porque la repolarización precoz, vagalidad, si es un síncope que nos parece vagal, cuando clínicamente está claro, no hay problema. Pero primero que a veces clínicamente, como ha dicho el doctor Alday, no está claro, no siempre hay pródromos ni factores desencadenantes. Entonces, esa repolarización precoz ha nombrado que cuando es de cara inferior es más maligna que cuando es de cara anterior. Quería un poco que me ratificara esto, si esto es válido, está validado en base a estudios, y si, sobre todo, clínicamente no tengo claro cómo es el síncope y veo una repolarización en cara inferior, eso me debe condicionar la actitud de cara a darle más prioridad o de ingreso o de manejo preferente a nivel policlínico, o en qué modificaría eso la actitud. Es una muy buena pregunta. En cuanto a la asociación a más malignidad, hay
varios estudios ya que han demostrado pues, que la repolarización precoz en la cara inferior y lateral es más frecuente en pacientes que han fallecido de muerte súbita que recuperada que en pacientes que en individuos controles. Y luego hay un estudio también poblacional que lo que ha hecho pues, es ver que los pacientes que tienen un electrocardiograma con repolarización precoz en estas derivaciones pues, tienen más probabilidad de fallecer de forma súbita. En cuanto a lo que tenemos que hacer en estos pacientes, pues la verdad no está claro, ¿no? Porque, como tú bien dices, el síncope vasovagal es muy frecuente. Además, probablemente el aumento del tono vagal hace que los pacientes con aumento del tono vagal aumentado tengan más repolarización precoz. Esto no tiene por qué estar asociado a una malignidad, pero de hecho actualmente no se sabe muy bien qué se tiene que hacer. Mi opinión, y es una opinión personal, en estos pacientes lo que sí haría, pues evidentemente, como en todos, descartar primero cardiopatía estructural y a lo mejor, pues si el síncope no es claramente vasovagal, pues a lo mejor pues, le implantaría de entrada al menos un holter implantable y lo seguiría bien de cerca. Hay otro estudio publicado en el PACE hace un par de años que lo que hizo fue ver en pacientes que tenían síncopes vasovagales y que eran referidos para una mesa basculante a ver la proporción de pacientes que tenían repolarización precoz en la cara inferior era bastante alta. Lo siguieron durante un par de años y vieron que el pronóstico era bueno en este grupo determinado de pacientes. Yo pienso que hay que distinguir muy bien clínicamente si el síncope es claramente vasovagal o es un síncope sin pródromos y de origen desconocido. Aquí la cosa cambia, yo creo. Vale, gracias. Y una muy rápida también para cualquier ponente de la mesa. ¿Tiene algún valor? ¿Hay marcadores analíticos, bioquímicos que tengan valor en el síncope? Troponinas, dímero D, o hay algún estudio? No sé, el doctor Martínez Alday, por ejemplo. De hecho, nosotros en el estudio GESINUR, bueno, yo creo que se ha presentado una diapositiva, lo ha presentado el doctor Rodón. Es inútil. Yo entiendo que esto, lo que voy a decir, es absolutamente inútil, porque nosotros que tenemos una supuesta unidad de síncope en mi hospital, en la que colaboramos los cardiólogos y los urgenciólogos, está taxativamente prohibido hacer una analítica a un paciente que ingresa con un síncope en urgencias. No hay forma. Todos tienen enzimas cardíacas, por supuesto radiografía de tórax. Es ridículo, es absolutamente ridículo. Pero yo entiendo que yo no sé si en urgencias, o bien por protocolo, todo paciente que ingresa en urgencias tiene que tener una determinada batería de pruebas, o bien por lo que sea, me da igual, cada servicio tendrá el rendimiento es cero. Evidentemente tú puedes tener un síncope en un paciente que viene por dolor precordial y tiene enzimas altas, pero ese paciente tú le has pedido las enzimas porque tiene dolor precordial, no porque tenga un síncope. O un paciente, le has pedido un escáner torácico abdominal porque tiene dolor abdominal y ha tenido un síncope. Vale, igual tiene una hemorragia digestiva y está pálido. Ese es el concepto del que pero no le pidas por un síncope aislado, sin otra sintomatología de alarma que te hace pedir la prueba correspondiente. O sea, no tiene ningún sentido. El rendimiento es cero. Vamos, parecido a la realización de un TAC en el estudio de un síncope, salvo que sea por traumatismo craneal secundario. Claro, muchas veces se pide por el traumatismo craneal del paciente, ¿no? Pero el rendimiento es absolutamente cero. O sea, no tiene ningún sentido. Pero se hace. No hay paciente que no tenga analítica en urgencias con un síncope. Bueno, yo lo dejo ahí, pero sería estupendo, ¿eh? Sería estupendo que no se les hiciera. Sí, como tiene que hacer. Bueno, pues lo sentimos mucho, pero hemos llegado al final de esta interesante mesa y damos paso a la siguiente, doctora Azueta. No hay forma, ¿verdad?